Vicente Acero es inocente. El Teca está en fuga. Pero entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? ¿Que esté aquí encerrada o que esté en la calle? No, hombre, se volvieron locos con... El Teca Martínez nos encontró, chava. Si el Teca quiere guerra, guerra tendrá. Enterré una de mis caletas acá hace 20 años. Con $2 millones. Pero no me queda opción. Yo creo que esta misma noche me voy con Danielito. ¿Estás loca? ¿Qué está hablando, mija? Vacío. ¿Dónde fregados está la lana? Órale, vas para allá, para acá. ¿Vamos a dar una vuelta al suertudo o qué, eh? ¡Sí! Agarran al chamaco y a la manza en el cuello. ¡Hola, hijos de la chingada! ¡No te muevas, cabrón! ¡Suelta el arma! ¿A dónde, perro? ¡Abajo, sálvalo! Mami, ¿me compras un helado? ¿Un qué? ¡Un helado! A ver, chavita. Mijo, aguántame ahí. Chava. Espérate, espera. Hola, Daniel. ¿Quieres una nieve? Mami, ¿quién es ese señor? ¿Por qué sabe mi nombre? Ya te dije que esta feria nada tiene que ver conmigo. Enterré ese dinero hace años. Chances se las comieron las ratas. Ahí está. Jubilando al Teca. Va a quedar muy bonita tu foto, Teca. Con todos tus sesos volando. Todavía no te cae, marrano. Que te sirvo más vivo que muerto. ¿Por qué crees que los gringos me tenían tan consentido por la pensadora, por todo lo que sé? Yo sé dónde tienen guardada la lana los banqueros, los políticos y los narcos. Este señor se llama Alberto Fuentes. Es un amigo mío. Y ahora nos va a ayudar con esta aventura, ¿eh? Además, ven, mi amor, ven. ¿Cuándo te habían traído a un camionzote de helados, eh? ¿Cuándo? ¿Lo conoces? Nunca. Pues vamos pues a conocerlo. Suban. Sí, yo pido de chocolate, yo pido de chocolate. Yo solo te voy a pedir una cosa, Alberto. Que me los cuides como si fueran tu sangre, perro. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Dale. Oiga, amigo, yo que usted iba y le echaba un ojito a Danielito que está acabando con sus helados, ¿eh? A ver. A ver, Dani. ¿Y usted qué, carnal? ¿Se va a quedar ahí? Pues ya te tienes que ir, ¿no, carnala? Y ni un abrazo me va a dar. Quedamos que sin llorar, ¿verdad? Mira, tú ya me lo dijiste. Yo te lo quiero repetir, carnala. Tú y yo somos acero. Y nadie nos va a poder torcer el destino, ¿eh? Esta es una hasta pronto, mi chanta. Venga para acá. Ah, qué tristes puerquitos. ¿Entonces qué? No, que muy chico. A mí se me hace que ustedes ni para las carnitas sirven, güey. ¡Suéltalo! 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 No. A ver, tranquilo, tranquilo. ¡Suéltalo! ¡Ya! ¡Solo suéltalo! ¡Corre! ¡Toma! ¡Se los está pelando! ¡Agárrame sus perros! ¡Agárrame sus perros! Nos montaron una trampa a los aceros. Cuando nuestros hombres llegaron, lo único que encontraron eran muñecos. Hasta el caballo era de mentiras. ¡El acero los volvió a pelar! ¡Fue marranos! ¡Que me lanzan contigo, Teca! Ven acá. Aquí el que manda soy yo. No te me andes alibrestando. Porque si quiero que defiendo a los aceros solo para chi. ¿Sabes qué, mi Teca? Porque eres mío hasta que me canse de ti y te mande a dormir con tus 2 hijitos. ¿Está claro?
Mija, sígalo. Yo lo trajo por acá. ¡Cúbreme! Pues, Buenos días. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les ofrezco? ¿Agua, café? No, todo bien, gracias. Perfecto. ¿Está todo listo? Todo listo. Solo tienen que firmar el documento para que la niña sea legalmente de ustedes dos. Hágale, mi chayo. Pásamelo. Ahora el cuñada. A ver, te ayudo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No me duele. Parcera, ¿qué necesitas? Me duele, me duele. Regámosle un vasito de agua para que la... No, ¿cómo creen? ¿Qué tal si ya van a hacer? ¿Vamos al hospital? No, pero... Ya, parcera, ya. Ayúdame, Tranquila, Azuceno. Respira. Sí, no, pero... No, hay que firmar y no... Terminamos el trámite otro día. Respira, parcerita, No, tranquila, Chayo. tranquila. Vamos despacito. Alberto, de verdad, gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros. ¿Está muy lejos a donde nos vas a llevar? No, 2 salidas más hacia el interestatal del centro. Muy bien, Alberto. Trata de conseguir alguna información que nos lleve al Teca Martínez. ¿Y trajiste todo lo que te pedí? ¡Párate, perro! ¡Párate! ¿A dónde creíste que te habías escapado? ¡Ah! ¡Hija de la ch... ¡Te vas a morir! ¡Quieto, cabrón! Conozco un canijo que colecciona lingotes de oro desde hace 30 años. La última vez que lo vi tenía como 100, así que imagínate ahora. ¿Barras de cuántas onzas, Troy? 12 kilos cada una. Los guarda en la bóveda del Banco Central de Tamaulipas. ¿Se puede saber quién es el pirata detrás del tesoro? El candidato a la gobernación. El rival del gallo Quintanilla. El gran político de Tamaulipas. Don Héctor Ruiz. Hola. No sé. Me enteré que andaban de mudanza y quise ofrecerme ayuda. ¿Héctor? ¡Wow! El tiempo no me ha tratado tan bien como a ti. Te ves espectacular, Josefina. ¿Y sigues usando el mismo perfume que tanto me gustaba? ¿Hace cuánto que no nos vemos en persona? Digo, es que siempre te veo en la televisión y... Bueno, dime la verdad.
¿A qué debemos tu visita? Sé que no estás aquí para ayudarnos a empacar cajas. Tu marido se está lanzando como candidato a gobernador del estado y pues quise venir a disculparme en persona. ¿A disculparte? ¿Por qué? Porque el ganador voy a ser yo. Siempre escoges a los perdedores, Josefina. Pero todavía estás a tiempo de ser la primera dama más hermosa. A mi lado, por supuesto. No, mira, te agradezco mucho tu ofrecimiento, pero estoy con el hombre que amo, el padre de mis hijos y el que será el futuro gobernador de Tamaulipas. Tú ya viste las encuestas. Nada más se lanzó y es el favorito de la gente. Tú estás aquí por miedo, Héctor. Y eso, como mi perfume, también se puede oler. ¿Qué? ¿Es en serio? O sea, ¿me quieres cobrar el triple de lo que me pagaste a mí por las ollas? ¿Es eso? ¿Me quieres ver la cara de pen? ¿Es eso? Mi amor, ya. No, que ya. me conteste. Es que le tenías que haber visto la cara a mi jefa cuando me dijo que le robaron las joyas. O sea, tengo que regresar. Yo sé lo que es querer ayudar a tu mamá y no poder. Pero así no vas a lograr nada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. A ver, no estás así por nada. ¿Qué? Nada, que no puedo pagar la renta y me van a correr de la casa. Hey, Sam, no te van a correr de ningún lado. Yo te dije que te iba a ayudar, ¿no? Vamos a salir de esto, de todo. ¿Eh? Pago la lana que debo, le regreso las cosas a mi mamá y de pilón pago tu operación. ¿O no? ¿No te prometí eso? Pero por eso estamos en este pedo, ¿no? ¿Eh? Vamos. ¿Sabes qué? ¡Ey! Con esto puedo pagar este anillo, ¿no? Este, aquí, el cuarto. Abajo. Ese. No puedo. Ey. Cada vez que veas este anillo, acuérdate que no estás sola. Mi amor, no puedo. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Ay, me sentiría más segura si te checa la doctora. Que ella revise que todo está bien, que la bebé está bien. No, hermana, ya te dije que no voy a ir. Estoy bien. Estamos bien. Mira, seguramente es por los nervios, todos los medicamentos que estoy tomando. Yo creo que lo mejor es que me vaya a descansar. Bueno. La voy a acompañar, sí. Donza, usted a lo bien si cree que sea seguro quedarnos en este rancho después de todo lo que pasó, hermano. Vea, yo le digo es por la matazón tan brava, la cabeza de ese muñeco. Yo lo único que le pido al niño Jesús, vea, es que nos cuide y nos ampare y nos favorezca a tomarle. Tranquilo, Azuceno. La gota me dio luz verde para regresar a este lugar. Significa que vamos a estar bien. Y entonces, doña Vicen, el pelado, ¿por qué no están acá? ¿Ah? Yo conozco a mi carnala. Ella no va a regresar hasta que no esté segura de que Danielito está fuera de peligro. Eso solo va a ser cuando el Teca Martínez esté muerto. Pues sí, la guerra con el Teca Martínez ya es muy vieja en mi familia. Alberto, ¿por qué te detuviste? A ver, ¿qué estás haciendo, mijo? Esa no era parte del plan, hombre. Alberto, ¿me copias, Alberto? Vicenta Cero descubrió los micrófonos. Por ahí hay más drones en la zona. Intenta conseguir. Alberto, lo único que tenías que hacer era traernos a mi chamaco y a mí para que nos pudiéramos fugar, darnos papeles falsos, un poco de dinero y ya. Yo sé lo que te prometí, pero no puedo dejarte sola con tu hijo. Es muy peligroso. No,
Más peligroso es que ya no pertenezcas al FBI y que te despidan. Pero la conciencia no me alcanza. No puedo dejar una madre sola con su hijo y está siendo perseguida por uno de los criminales más peligrosos que además mi propio país dejó escapar. Vicenta, yo te hice una promesa el día que nació tu hijo y la voy a cumplir. Eso es lo que voy a hacer, así tenga que echarme encima al FBI, a la DEA o al presidente de los Estados Unidos. No me importa, ya entendí. El Teca Martínez no puede estar preso, tiene que estar muerto. Ni tú, ni Danielito, ni nadie va a tener paz hasta que lo eliminemos. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.